Se abre la sesión. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Sí, señor presidente, la sesión del día de hoy se han recibido los siguientes documentos. Primero, tenemos mociones que modifica la Carta Fundamental para posibilitar el pago anticipado de pensiones contenidas o contratadas en movimiento vitalicia, del señor Bianchi. Otra moción del señor Bianchi que modifica la Carta Fundamental para disponer la suspensión temporal del cobro de cuotas de los créditos sociales otorgados por las cajas de compensación de asignación familiar. Hay un reemplazo para esta sesión. La diputada señora Camila Flores será reemplazada por el diputado señor Sebastián Torrealba. Ministerio del Interior confirma la asistencia del señor ministro don Víctor Pérez, de la señora Catherine Martorell, subsecretaria de Prevención de Delitos, como también Ilan Modles, que es el asesor legislativo del Ministerio que estaba trabajando con nosotros hace tiempo. Director de Senda también confirma su asistencia, don Carlos Charmer. Ministerio Público confirma su asistencia, don Luis Toledo, que es abogado director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. La señora Paula Díaz, abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica Fiscalía Nacional. El señor Claudio Venegas, director de Revista Cáñamo, confirma su asistencia, como también el abogado señor Juan Pablo Cavada, Biblioteca del Congreso Nacional, que expondrá brevemente el trabajo que la biblioteca ha hecho en términos de derechos comparados sobre consumo o sanción por narcotráfico conforme a la legislación de derecho comparado, señor presidente. Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Ofrezco la palabra en relación a puntos varios, diputada Pamela Giles. ¿Ya? Sí, se escucha. Ya, perfecto. Presidente, voy a insistir en algo que planteé hace 2 sesiones atrás respecto de la necesidad de conocer si se ha cumplido la obligación legal del Ministerio de Justicia de presentar a esta comisión un informe trimestral respecto de los fallecidos de Sename, a los que el gobierno, el Estado, tenía la obligación de proteger y garantizar su salud y su vida. Si es que a partir de las averiguaciones que ha emprendido la Secretaría, señor presidente, por su instrucción de 2 sesiones atrás, se llega a la conclusión de que, como me da la impresión, se ha incumplido esta obligación legal del Ministerio de Justicia. Yo le pido, presidente, que podamos hacer las acciones necesarias frente a una situación tan grave como la ilegalidad de una conducta en el evento que así lo fuera. De un ministerio, en este caso el Ministerio de Justicia, y el ministro. En la ocasión pasada, usted le hizo ver al ministro Monkever esta situación, y el ministro Monkever ni siquiera se dio la molestia de responder frente a la inquietud, que la verdad, presidente, es evidentemente gravísimo lo que estoy refiriendo. Se trata de la muerte de menores que están a cargo del Estado, bajo la protección del Estado, y que además de tener la obligación de proteger su salud y su vida, el Estado tiene la obligación, por cierto, de informar a este poder del Estado, a través de la Comisión de Constitución, el fallecimiento de esas personas, y mi consulta nuevamente es si eso ha ocurrido, y si no, que tomemos las más drásticas medidas, presidente, en mi opinión. Muy bien, muchas gracias, diputada Giles. Le ofrezco la palabra a la Secretaría que ha estado tras ese oficio. Sí, señor presidente, en efecto existe una obligación legal que se ha impuesto al Servicio Nacional de Menores en orden a informar trimestralmente a las comisiones de Constitución de la Cámara de Diputados y del Senado
respecto a la cifra de los menores que han fallecido, que están bajo el cuidado o dependencia del Servicio Nacional de Menores. Y se ha hecho una búsqueda a través de las cuentas que nosotros hemos tenido y se ha encontrado información. Efectivamente, en el caso del año 2018, por ejemplo, solamente encontramos un oficio que llegó informando el trimestre de julio, agosto, septiembre. El año 2019, señor presidente, informaron todos los meses. Todos los meses están informados. Y curiosamente, a pesar de que la obligación es informar en forma trimestral, la información se va entregando en forma mensual. Y en el caso del año 2019, encontramos todos los meses salvo uno. Tenemos 12 meses. No, perdón. A ver, que fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está todo el año completo informado. Respecto al año 2020, el año 2020, bueno, tenemos 4 meses informados, llevamos más de 4 meses en el transcurso del año. Lo que sí, lo que ha producido una cierta dificultad en relación, y podría ser también, en recibir la documentación es el trabajo a distancia, señor presidente, que en algunas oportunidades no hemos recibido la documentación que nos ha llegado y hemos tenido que rastrearla nosotros. Lo que la Secretaría, digamos, sugiere, pero habría que ver lo que opina la Comisión, en el sentido de oficiar, bueno, ella estaba acordado en todo caso, oficiar al Ministerio de Justicia y por intermedio al Servicio Nacional de Menores también, con el propósito de verificar si esos documentos efectivamente han sido enviados, si no se trata de un tema de problema de distribución, porque ellos están, si uno ve la lista de distribución que tiene el oficio, efectivamente va a las comisiones de Constitución de la Cámara y del Senado, pero también hay otra distribución más, va por ejemplo a la Comisión Mixta de Presupuestos y a otros destinatarios, incluso internos dentro del propio ministerio, de tal manera que habría que pesquisar, señor presidente, si esos documentos alguna vez han salido. En el caso del año 2020 yo tengo la percepción de que tenemos una cierta dificultad, porque con otras materias la hemos tenido. Esta no lo había verificado porque es un tema que va llegando, se va dando cuenta, es un proceso un poco automático, y puede que se deba también a las circunstancias actuales que no hemos recibido la comunicación oportunamente. Como yo le decía, en el año 2018 encontramos un trimestre que se dio cuenta, ya existía la obligación. El 2019 el año completo y el año 2020 hemos tenido hasta el momento 4 meses informados, señor presidente. Eso sería lo que le podría reportar a fruto de la pesquisa que hemos hecho. Ya, gracias, señor secretario. Si le parece a la comisión, vamos a reiterar formalmente el oficio y si les parece yo voy a hablar con el ministro de Justicia personalmente. No tenemos directora de Sename y es una cuestión que nos preocupa. Yo al menos quiero decirlo de manera personal, que tras la renuncia hace varios meses de Susana Tonda como directora del Sename, todavía no tenemos resuelto el concurso por parte de la alta dirección pública para proveer ese cargo que es tan necesario. Pero como sigue bajo la dependencia del Ministerio de Justicia, si les parece, además de enviar el oficio al ministro, yo voy a hacer ver la preocupación de la comisión y especialmente de la diputada Pamela Giles al ministro de Justicia. ¿Les parece? Muy bien, así se acuerda. Sigo dando la palabra en relación a puntos varios, ofreciendo la palabra más bien. Muy bien. La presente sesión tiene por objeto continuar con la discusión en particular del proyecto de ley refundido que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en estos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social. Los boletines son los números 13.588-7, 11.915-7, 12.668-7, 12.776-7, con urgencia de discusión inmediata.
Se ha invitado al efecto al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, al asesor legislativo de dicho ministerio, señor Ilan Motles, al señor Director Nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, al director de la Unidad de Narcotráfico del Ministerio Público, señor Luis Toledos, y al psicólogo Claudio Venegas, que ya sabemos que viene en representación de la Fundación Utopía. Así que le damos la bienvenida a todos ellos. Muchas gracias por participar. El asesor del ministro, nuestro ex colega diputado don Gonzalo Arenas, nos señaló que el ministro se va a incorporar a eso a las 11 horas. Yo creo que es muy importante escuchar al ministro antes de comenzar la votación en particular del proyecto, porque no hemos tenido la oportunidad de escucharlo en el trámite de este proyecto. Pero yo creo que podemos aprovechar estos minutos. Solo le pedimos a don Claudio Venegas que pudiera hacernos una propuesta respecto de el límite en cuanto a la presunción legal de cultivo, posesión y porte de cannabis para uso personal y medicinal, porque recuerdan que una de las propuestas de la diputada Claudia Mix era que esto se dejara una determinación de una comisión en que podía participar el Ministerio Público, con organizaciones de la sociedad civil, y lo que pidió la comisión es que pudiéramos hacer el esfuerzo en el proyecto de ley de establecer una distinción, un parámetro. Esa propuesta de el psicólogo Claudio Venegas, que nos hizo una muy completa exposición la semana pasada y que nos acompaña en esta sesión, se transformó en una indicación de nuestra colega diputada Claudia Mix, que yo la tengo en mi poder. Entiendo que se hizo llegar ya a la Secretaría, don Patricio. Sí, llegó hace un rato atrás, señor presidente. Sí, en efecto. Muy bien, le pido un favor si se puede enviar por el chat a los miembros de la comisión. Yo podría sacarle una foto acá también y enviárselas, pero Ya. con el objeto de que la tengan a mano. Quiero aprovechar de señalar que llegó un reemplazo físicamente a la comisión. Entiendo que se lo hicieron llegar también al señor secretario, y es que el diputado Tomás Hitch va a reemplazar en esta sesión al diputado Gabriel Boric. En efecto, señor presidente. Diputado Tomás Hitch, bienvenido, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a usted, a todos los miembros, diputados y al señor secretario. Efectivamente voy a reemplazar al diputado Gabriel Boric y quería pedir si me pueden enviar también las indicaciones y el proyecto en sí para poder tenerlo a mano. Gracias, presidente. Muy bien, con mucho gusto, diputado Hitch. Entonces, si les parece, como el ministro se va a incorporar en algunos minutos más, aprovechemos este tiempo de darle la palabra a Claudio Venegas para que pueda explicar la propuesta, que entiendo que es una propuesta que hace de suya la Fundación Daya también, y podamos hacerle preguntas y discutirlas, ya que era un tema pendiente. ¿Les parece? Don Claudio, le ofrezco la palabra. Buenos días, presidente. Buenos días y gracias a las diputadas y diputados presentes. Bueno, efectivamente, en la última sesión, al fragor del debate, quedamos comprometidos con poder aterrizar un poco más esta propuesta que le hicimos llegar. Fue un trabajo bien acucioso. Teníamos 2 semanas y lo tuvimos que hacer en una, pero lo logramos. Voy a pasar a exponer brevemente y que tiene relación con la indicación presentada por la diputada Mix, y muy brevemente los fundamentos de esta propuesta. Si me permiten compartir pantalla. Sí, ahí Francisca le da la opción de compartir pantalla. Habilitado, presidente. Ok. Bueno,
como bien se dijo, estoy en representación acá de la Fundación Utopía, que es una organización que pretende aportar a la construcción de políticas de drogas más eficaces, justas y democráticas, basadas en distintos principios como la libertad y el resguardo de los derechos a la salud de la población. Esta propuesta va a estar enfocada a, tal como valga la redundancia, es una propuesta para promover y facilitar el control eficaz del tráfico y el microtráfico de cannabis en particular, y resguardar los derechos de las personas usuarias, que fue lo que nos comprometimos la última vez. Es muy importante contextualizar un poco la discusión. En primer lugar, insistir y recalcar que apoyamos el objetivo de enfrentar con mayor eficiencia el control del crimen organizado en torno a las drogas, siempre dentro del marco del respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos elementales. En segundo punto, aclarar también a todo el mundo que el actual trámite legislativo no constituye una nueva revolución integral del cannabis, ni mucho menos, no para nosotros al menos, ni aborda problemas de fondo asociados a las políticas de drogas en general, sean estas legales e ilegales, que creemos que es el gran marco y que esperamos en algún minuto esta discusión y en otras instancias pueda seguir prosperando. En tercer punto, es que esta propuesta se enmarca y entendemos que el tráfico de drogas es solo una de las aristas de un fenómeno bastante más complejo, ¿ya? Que directamente ya a esta altura da la dinámica que este fenómeno adquiere. Estamos hablando de frontón una situación de crimen organizado en algunos casos, ¿ya? Porque hay muchos delitos conexos, más allá del tráfico propiamente tal de una sustancia. Y un tema... y que el énfasis en esta propuesta de cannabis, dicho lo anterior, tiene que ver con básicamente dos situaciones, una de forma y una más de fondo. La de forma es que, como todos los diputados saben, esta discusión se reabre, se reinstala en esta comisión y en el debate público a partir de este proyecto conocido popularmente como la ley antinarco, que está en discusión, ya que además tiene suma urgencia, lo cual acota y limita bastante los tiempos de debate y temas a tratar. Es decir, no es por un capricho o gusto personal nuestro ni de nadie que nos estemos enfocando en el tema del cannabis, ¿ya? Tiene que ver con estas circunstancias. Pero hay un segundo elemento sí asociado al cannabis muy relevante y a la discusión de fondo sobre el tema del control más eficaz del narcotráfico, que tal como lo expuse la vez anterior, nos estamos refiriendo al cannabis, que básicamente es la sustancia ilegalizada más consumida en Chile, tiene un mercado ilícito de un gran volumen, ¿ya? Es la de un menor daño potencial a la salud pública en relación a otras drogas legales e ilegales, y tiene probados usos medicinales. Todo este conjunto de características hacen del tema del cannabis, la particularidad del cannabis esté plenamente justificada, digamos, sin parecernos, como ya dije, todo lo necesario para discutir una política más integral. Y hay un último elemento en el contexto de la discusión. Yo la vez pasada le informé, le transmití, dicho sea de paso, disculpen la demora, pero envié ya a la comisión esta presentación que estoy haciendo en este minuto, así que van a poder tenerla todos las y los diputados en sus manos. La otra vez yo presenté una situación global a partir de los datos de los últimos 18 años sobre las detenciones por infracción a la ley de drogas, elaborado a partir de los informes del Ministerio de Interior y de Seguridad Pública. Esta vez le quiero recordar, porque esto es un dato muy importante para nosotros. Lo que hice acá son los mismos datos, solo que un promedio anual. Es decir, los totales de estos 18 años aquí están presentados en base a promedios anuales. Y como podemos ver, se observa claramente, las faltas de porte, consumo, cultivo constituyen el 70%, ¿ya?, del total de las detenciones en el promedio anuales, ¿ya? De esas tres faltas, la de porte es la más alta, con un 53% del total, mientras que el tráfico y microtráfico solo representa un 28%. Incluso si le sumáramos otros delitos asociados, llegamos apenas a un 30%. Este es el escenario actual, ¿ya? Cuando hablamos de cuáles son los resultados en términos de detenciones, al menos, ¿ya?, del trabajo policial, que es la puerta canchada, digamos, de donde se pesquisan estas situaciones, tenemos que el 70% de los esfuerzos recaen en la persecución criminal, principalmente de personas usuarias, mayoritariamente de cannabis, definitivamente, ¿ya? Este es un dato contexto, y nosotros lo que planteamos la vez anterior, que aquí ya esto nos muestra una foto general de por qué creemos que cada vez que se han promovido este tipo de medidas
bien intencionadas, no lo dudamos, en perspectiva de controlar de manera más eficaz el tráfico, los que terminan siendo las víctimas de esa persecución criminal, ¿ya?, en distintos grados y niveles, son básicamente personas usuarias. Lo que significa, en primer lugar, una vulneración de derechos inaceptable, porque hay que recordar que incluso en nuestra actual contradictoria y a veces discrecional ley 20.000 de droga, el derecho al uso personal es un derecho legal que tienen todas las personas, ¿ya?, que así lo requieran, más aún cuando se trata de consumo medicinal. Por lo tanto, en primer lugar, esta situación da cuenta de una vulneración de derechos y a una escala bastante importante. Esto hay que volver a enfatizarlo. Estamos hablando de 30.000 personas al año promedio, ¿ya? No es una cifra menor, no estamos hablando de casos aislados. Esto representa más de 80 o 90 personas al día durante 365 días del año, ¿ya? Un segundo elemento asociado a esta cifra es que esto demuestra de la manera poco eficiente, ¿ya?, que se están utilizando los recursos públicos, porque la detención de estas personas conlleva una serie de gastos, tribunales, policía, etcétera. Yo esto ya más o menos lo describí con mayor detención en la vez anterior, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un uso ineficiente de recursos humanos, de recursos técnicos, de recursos profesionales, en vez de destinarlo efectivamente a un trabajo más acucioso en relación a delitos de tráfico y microtráfico. ¿Y qué es lo que está a la base de esta situación? Es que la actual legislación, y no ha habido criterios posteriores, o los ha habido de manera muy parcial, que establezcan con claridad cuáles serían las conductas que permitan presumir un uso lícito de cannabis, ¿ya?, en sus distintas facetas, porte, tenencia, cultivo, ¿ya?, de una presunción legítima de tráfico, de una intención de tráfico o de microtráfico. Y esta deficiencia se tiene porque hasta el día de hoy, desde que fuera promulgada la ley 20.000, ¿ya?, nunca se ha avanzado en definir estos criterios de manera con claridad. ¿Con claridad para quién? Primero, esto se trata de ordenar un fenómeno que ya existe, que está ampliamente difundido, ¿ya? Recuerden que las cifras de consumo en Chile superan el 1.000.000 de personas, según los datos del SENDA, anual, aproximadamente, ¿ya? Se trata de una práctica que es legal, como ya dije, pero que esta ambigüedad ha permitido situaciones discrecionales contra personas que no están incumpliendo la ley, por un lado, y sus derechos, y en detrimento de la persecución de delitos. Entonces, este conjunto de fenómenos nos obligan a pensar en límites más claros. Entonces, para lograr un primer paso para aumentar la eficacia y eficiencia del control del tráfico, creemos fundamental que haya claridad para la sociedad en general, para la comunidad usuaria de cannabis, y muy en particular para los organismos del Estado relacionados a esta situación, entiéndase, policía, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, tribunales, etcétera, de qué es lo que estamos persiguiendo, de qué es lo que hay que castigar, dónde hay que centrar los esfuerzos, ¿ya? Entonces, resulta condición sine qua non, como decimos, establecer parámetros cuantitativos y cualitativos que permitan distinguir con mayor objetividad y precisión entre la presunción de cultivo, consumo, porte o tenencia para uso personal de adultos, sea este medicinal, social, recreacional, espiritual, cultural, etcétera, de la presunción de intención de tráfico o microtráfico, ¿ya? La ley establece una serie de criterios más bien de tipo cualitativos, pero nunca ha entrado en la discusión de fondo respecto al tema de criterios cuantitativos, que sabemos que siempre comporta un riesgo. Pero creemos que es necesario avanzar porque estos números dan cuenta que hay una situación gravemente anómala en esta persecución que se está haciendo en el marco del narcotráfico, particularmente contra el usuario de cannabis. Bueno, tal como lo pusimos la otra vez, nosotros en este marco es que ya se había presentado una indicación que nos sigue pareciendo pertinente, esto queremos dejarlo súper en claro, respecto que la presentó la diputada Mix, Cariola, entre otras y otros, apuntaba a constituir una mesa de trabajo dirigida por el Ministerio Público, con representantes de la sociedad civil, donde pudiéramos avanzar en esto y otros criterios, pero al calor del debate de la sesión anterior, se nos planteó, se nos invitó a que avanzáramos desde ya, y eso es lo que hemos hecho en un tiempo récord, con bastante esfuerzo, dicho sea de paso, en diálogo. Para esto hemos tomado, para establecer esta propuesta de criterios cuantitativos, hemos usado referencia a legislación y reglamentos comparados de países como México, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, entre otros, fallos de la Corte Suprema, que no han sido pocos,
¿ya? En relación a cuando han llegado casos hasta esa instancia, inclusive instructivos del Ministerio Público, concretamente el oficio 084 del presente año, del fiscal Armendáriz, y también, obviamente, en diálogo intenso con organizaciones y profesionales de la sociedad civil que tienen una amplia trayectoria en este campo y conocimientos técnicos específicos, además es decir, Fundación Daya, Mamá Cultiva, la Defensoría Canábica, entre otras, y profesionales que de manera particular han colaborado, me refiero a abogados, ingenieros, etc. Y concretamente, hay que partir por hacer una distinción básica en el mundo de los usuarios del cannabis, de las personas usuarias. Tenemos por un lado las personas usuarias adultas no medicinales, donde están los recreacionales, sociales, culturales, espirituales, tienen distintas denominaciones dependiendo de la finalidad del uso que se le dé, y que son la mayoría de los usuarios de cannabis, en términos cuantitativos, son la mayoría, son la inmensa mayoría. Y tenemos por otro lado un segundo gran grupo que son los usuarios medicinales, que si bien son cuantitativamente menos, ellos consumen mayores cantidades de cannabis y además que lo hacen con una finalidad terapéutica. Estos grupos los distinguimos básicamente, como ya dije, por la finalidad del uso, por un lado, pero por otro lado por la cantidad de cannabis que requieren. En el caso de los medicinales, requieren normalmente más por la frecuencia, forma de consumo y la frecuencia e intensidad del consumo, ¿ya? Esto no voy a profundizarlo porque esto ya se ha tocado en otros puntos, ya lo expuso latamente Fundación Daya, está planteado también el Ejecutivo Seguro, que la calidad de usuario medicinal nosotros creemos que esta debe ser avalada, ¿ya? Y debe ser, el consumo de cannabis medicinal está realizado en base a un diagnóstico, un tratamiento, y que debe estar debidamente acreditado. Ahí nosotros nos remitimos a las propuestas que ya se han presentado anteriormente. En base a toda esta situación, se nos configura, y que es lo que se ha presentado como indicación, la siguiente tabla, que es lo que básicamente nos pedía el diputado Walker en la instancia anterior, ¿ya? Aquí se puede ver, en esta tabla hemos distinguido la conducta regulada, entiéndase cultivo, tenencia, porte, la forma, ¿ya?, en que se expresa esto en materia de cannabis. En el caso cultivo nos referimos a plantas, y en el caso de tenencia a flor seca. Flor seca, para que entiendan y las diputadas que puedan no saber esto, para el tema del consumo humano para efectos terapéuticos, recreacionales, etcétera, en general lo que buscamos es la flor de la planta, el cogollo, ¿ya?, el conocido cogollo, que nos sirve cuando está fresco. Este ha de ser secado, ¿ya? Y en ese proceso de deshidratación pierde entre un 70 y un 80% de su peso. Y aquí paso un comercial, de hecho, una de las críticas que siempre hemos hecho cuando se pesan las plantas cuando están frescas, o se pesan con los tallos, se pesan con las raíces, incluso hemos visto que se pesan hasta con las macetas, ¿ya? No, aquí nos referimos a flor seca, al cogollo ya seco, ya deshidratado, ¿ya? Y planteamos, aquí hay la columna 3 se refiere a los límites y marcos para el uso personal adulto, ¿ya? Y la última columna para el uso medicinal. En el caso del cultivo, en el uso personal adulto, estamos planteando hasta 6 plantas en exterior, en tierra, ¿ya?, o hasta 12 plantas en exterior, en maceta. Esto tiene que ver con que en tierra tiene un potencial de crecimiento mucho mayor que en maceta. Y si se trata de un cultivo en interior, o estas carpas indoor, estos muebles de cultivo, que en el caso sean hasta 2 metros cuadrados en uno de estos sistemas. Y en el caso de la tenencia, estamos planteando que en el caso de los usuarios, el uso personal adulto, sean hasta 2.000 gramos, ¿ya? Estamos hablando para consumo anual, que se entienda. Y también el tema del porte, ¿ya?, hasta 40 gramos, ¿ya? En el caso del uso medicinal, y siguiendo esta misma lógica, estamos planteando, aquí todas las cantidades son mayores por las razones que ya expuse anteriormente, normalmente por intensidad y formas de consumo, ¿ya? Ellos requieren mucho más, contar con mucho más material vegetal disponible. Por eso estamos planteando hasta 10 plantas en exterior en tierra, hasta 20 plantas en exterior en maceta, y hasta 4 metros cuadrados en cultivo indoor, y una tenencia de hasta 3.000 gramos y de hasta 60 gramos. En general, en términos de las plantas, nos estamos refiriendo a las plantas hembras, que son las que efectivamente son las que
quienes lo desarrollan a través de sus flores, son las que contienen THC y otros cannabinoides que son utilizados en el consumo, sea medicinal o de otro tipo. Esta tabla que está acá, para que no se nos asuste nadie, no voy a detallar por qué esas cantidades, cualquiera que esté mínimamente informado, el diputado Hugo que le había comentado que iban a solicitar también información al Congreso, espero que eso sea ya, lo puedan ver. Esto, como dije, está basado en los parámetros y referencias con los que se ha construido las legislaciones de países como Canadá, como Uruguay, como muchos de los estados de la Unión de Estados Unidos, etcétera, digamos. No son cifras arbitrarias, tienen que ver con los patrones de consumo, se trata de máximos, ¿ya? Y que permitirían, a nuestro juicio, ¿ya?, establecer y distinguir con mayor nitidez y claridad entre prácticas donde se pueda presumir intención de tráfico o microtráfico, de prácticas de consumo personal. Y aquí quiero volver a enfatizar algo que dije la otra vez. Un elemento que es sumamente importante es que al implementar una medida de este tipo, esto requiere un potente e intenso proceso de reeducación a la comunidad en general y a la comunidad canábica en particular y a los organismos pertinentes, como ya lo dije. No se trata de promover el consumo, ¿ya? Se trata de regular una realidad que hoy día existe y que a todas luces, ¿ya?, y que a todas luces, de acuerdo a los resultados objetivos, ¿ya?, oficiales, la situación actual no ha generado ninguno de los efectos beneficiosos que pretendía. No ha controlado el tráfico, no ha protegido la salud de la población, no hay menos delincuencia asociada, ¿ya? No estamos promoviendo el uso ni facilitándolo, simplemente ordenándolo y tratando de resguardar los derechos de las personas por un lado, y por otro lado, facilitar el trabajo de los organismos de persecución penal, llámese policía, Ministerio Público, para que puedan concentrarse efectivamente en condiciones de tráfico. Ahora, siempre, y lo dije la otra vez, y voy a volver a insistir en este punto, siempre va a haber gente que puede, como se dice popularmente, puede andar con la maldad. Pero eso va a ser con esto, sin esto, no, eso ocurre hoy día, ¿ya? Esto no está diseñado para proteger a la gente que anda con la maldad. Esto está diseñado para proteger a las personas usuarias de cannabis, sea medicinal, recreacional, etc., ¿ya? Hoy por hoy, con las estadísticas tal como se las expuse delante, tenemos que por cada persona detenida por una eventual, y ojo, eventual, porque aquí habría que hacer un segundo filtro, ¿cuántas de esas eventuales detenciones por tráfico y microtráfico terminan siendo probadas? ¿Ya? Pero hoy día, solo a nivel de detención, tenemos que por cada persona detenida por faltas de tráfico y microtráfico, resultan detenidas 3 personas inocentes. Vuelvo a recordarle a los y las legisladoras que en Chile el consumo de cannabis y su cultivo no está penado por la ley si se dan determinadas circunstancias, menos aún si se trata de uso medicinal. Lo que faltan son criterios de este tipo para establecer con mayor nitidez esa distinción. Perdón. Esta situación, faltó aquí, ya, aquí voy a referirme brevemente a cómo se aplican estos criterios, una lámina que se me acaba de perder, probablemente aparecerá después. ¿Cuál es la idea para los órganos persecutores? Es que cualquier persona que se encuentre sobre estos criterios, ya sea a nivel de cultivo, de tenencia o de porte, tendrá que dar las explicaciones necesarias para justificarlo, ¿ya? Y ameritará, obviamente, de parte de los organismos persecutores, la investigación que estime pertinente de acuerdo a los antecedentes. Es decir, si alguien se pasa, ya de entrada eso implica un proceso de investigación de parte de los organismos públicos encargados. Pero tan importante como eso es que en caso que alguien esté justo por debajo de cualquiera de estos límites, ¿ya? Pero habiendo indicios de tráfico, otros indicios de tráfico que ya están estipulados en la legislación, partiendo por el más evidente, que es que sean sorprendidos directamente vendiendo, que tengan dosificado y empaquetado la sustancia, que haya, estoy nombrando algunas de las que recuerdo este minuto, que haya armas no inscritas, digamos, en el mismo domicilio, y etcétera, ¿ya? Cuando haya indicios de ese tipo, aunque la persona esté por bajo de cualquiera de estos criterios, ya sea a través del cultivo, la tenencia o el porte, obviamente que se tiene que aplicar el trabajo de investigación y persecución penal correspondiente. No es que cualquiera que ande por debajo de esto queda libre de polvo y paja, ¿ya? Porque nosotros sabemos y entendemos, y es una cosa bastante sentido común, que el que está traficando o microtraficando
tiene una amplia gama de otras conductas sociales que no tienen las personas usuarias, ¿ya? Entonces, primero dijimos, el que está por sobre estos límites ameritará una investigación y tendrá que justificar el por qué, ¿ya? El que se encuentre por debajo no lo exime de polvo y paja y queda libre para traficar y hacer lo que quiera porque tiene, en vez de tener 10 plantas, tiene 5. No. Si hay otro indicio, esa persona debe ser investigada y perseguida criminalmente de ser necesario, de haber indicios objetivos que así lo establezcan. Pero está sumamente importante, la tercera aplicación del criterio es que cualquier persona que por debajo de estos criterios o hasta estos criterios, que son límites, no incurra ni haya indicio de otro tipo de conductas concomitantes asociadas a la intención o ánimo de traficar o microtraficar, no proceda acción penal de ningún tipo contra ella. ¿Ya? Es ahí donde se salvaguardan esas situaciones. Es decir, con este esquema ya no va a bastar, como ocurrió y del cual todos fuimos lamentablemente testigos, ¿ya? Y lo pongo como ejemplo solamente porque todos lo conocen, para que no crean que uno es el que está ajustando el ejemplo de la realidad, la situación que vivió la hija de la directora de Fundación Daya. Aquí no va a bastar con que un carabinero mire por arriba de la cerca porque está persiguiendo un ladrón y diga, ups, vi plantas. No, a ver, no, ya no basta con eso. Si hay menos de 5 plantas en el exterior, en el caso de un usuario no recreacional, o si hay hasta 10 en el caso de un usuario medicinal, se podrá hacer la consulta, la averiguación, y ahí queda el tema. Y no se gastan recursos públicos, no se detiene a esas personas, no se le allanan las casas, no se le incautan las plantas, ni lo que puedan tener en su domicilio o portando mientras esté dentro de los parámetros. Es un trato de win-win donde ganamos todos. Gana la ciudadanía en general porque empieza a tener más claridad cómo actuar sobre esta situación. Gana la comunidad usuaria, por cierto, medicinal y no medicinal, y ganan también las policías y los aparatos persecutores. Bajo estos parámetros ya no tendrían que ser detenidas, salvo que superen, por ejemplo, recordemos que el 53% de los detenidos anuales por infracción de la ley de drogas es por porte. Salvo que esas personas anden con más de 40 gramos, no procederían a una detención. Menos detenidos, menos policías perdiendo el tiempo deteniendo a usuarios. Esa es la lógica que está detrás de esto. Siempre hay riesgo con las cifras, pero creemos que llegó el minuto de ordenar esta situación por el beneficio del país. Esta propuesta que está presentada, incluida en una indicación que se acaba de realizar, yo también, como dije, acabo de enviarle a la señorita Cecilia y a don Patricio esta misma presentación donde ustedes lo van a poder tener. Nos interesa mucho insistir en que hay temas pendientes que resolver. O sea, establecer estos criterios va a aumentar la eficacia del control del tráfico de cannabis, lo subrayo, y salvaguarda los derechos de las personas. Por lo tanto, es condición necesaria, pero no suficiente. Aquí existe, y lo quiero dejar por lo menos denunciado de nuestra parte, la necesidad de avanzar en una nueva regulación integral sobre el cannabis, que tiene que considerar no solamente el autocultivo como mecanismo de abastecimiento, sino que debe considerar otras vías. ¿Y por qué debe considerarlas? De nuevo, no es por capricho ni por gusto, es de nuevo por matemáticas, ¿ya? El autocultivo no necesariamente, es extremadamente difícil, no lo he hecho en ninguna parte del mundo que logre satisfacer la demanda de toda la población usuaria. Y esto tiene que ver no solo con la cantidad de usuarios que sean, sino con los patrones de consumo de esos usuarios. Me explico. Una persona usuaria medicinal, o una persona que hace un uso intensivo recreacional, por ejemplo, de cannabis, muy probablemente va a estar más llana a autocultivar, de todas maneras, por una cuestión de economía de recursos, digamos, ¿ya? Sin embargo, las personas, y que son la inmensa mayoría de los usuarios, la inmensa mayoría, nosotros calculamos que a lo menos el 85%, ¿ya?, de los usuarios de cannabis en Chile corresponde a usuarios ocasionales, esporádicos, que consumen con una frecuencia sumamente relativa, que a lo mejor no van a ellos a entrar en la dinámica del autocultivo. Para esas personas es necesario regular también mecanismos de abastecimiento, porque si bien consumen poco al año, son tantos que terminan transformando, si no regulamos también ese ámbito, que queda un ámbito muy grande a merced de la posibilidad del tráfico. Entonces, una regulación integral debe considerar el tema de las asociaciones, de un mercado regulado, y también no quiero dejar de mencionarlo, y esto se trata de un delta, de aprovechar el potencial agroindustrial que tiene la explotación de esta planta para sus más distintos usos, desde la construcción, biocombustible, alimentación, que desarrollan otros países del mundo desarrollados,
¿ya? De manera regulada, y que en el caso chileno representaría una tremenda oportunidad de desarrollo, del desarrollo de un nuevo polo económico, ¿ya? No por nada, lo comenté la otra vez, Chile hasta los años 50 era el quinto productor de cáñamo a nivel mundial, y durante la colonia abastecíamos a todo el mundo de cáñamo en la región. Chile tiene condiciones naturales para esto, tiene claramente una cultura canábica instalada históricamente, ¿no? De larga data por lo menos, y creemos que una posibilidad, estamos hablando de un cultivo altamente sustentable, altamente rentable, en fin, no es objetivo de esta misión, pero no quiero dejar de decirlo. Para allá se apunta una regulación. Y por último, una de las tareas pendientes es hablar sobre las reformas que requiere una política de drogas en términos más generales, que considere a otras sustancias y que considere otros ámbitos del fenómeno asociado a las drogas, como son los temas de prevención, educación, tratamiento, entre otros, ¿ya? Nosotros no estamos acá defendiendo la parcela particular de intereses de la comunidad canábica. Para nosotros avanzar en una nueva regulación del cannabis se enmarca necesariamente en las profundas reformas que necesita la política de drogas en general, a nivel conceptual, a nivel de los paradigmas. Es necesario que actualicemos esta situación por el bien de nuestra sociedad, por el bien de los menores de edad, que son, supongo que en eso estamos todos de acuerdo, quienes buscamos en primera instancia proteger, digamos. Y por eso insistir, más allá de que espero que esta moción que acaba de presentar la diputada Mix y esta exposición que acabo de realizar sirvan para explicar en profundidad de qué es lo que se trata esta tabla de cantidades, metros cuadrados y gramos, ¿ya? Esto no implica, porque en la sesión pasada se produjo una situación como que una indicación en relación a que se constituya una mesa de trabajo con el Ministerio Público, con un plazo de 6 meses, pueda profundizar en esta y otras materias, nos sigue pareciendo necesaria, aun cuando ocurriera y que esperamos que así sea, y que a eso fuimos invitados a participar, aun cuando se acogiera esta tabla de criterios cuantitativos, porque, insistimos, estos criterios cuantitativos son condición necesaria, pero no son suficientes. Quedan muchos temas pendientes y que nos interesa seguir abordando, y nos interesa no tampoco que no se desordene la discusión que hoy día se está dando, por eso nos mantenemos en este minuto hasta acá. Así que ahí está la presentación, ha sido enviada, muchas gracias por su atención y si tienen consultas me comentan. Muchas gracias a Claudio Venegas de Fundación Utopía por la exposición de la indicación que presentó la diputada Claudia Mix formalmente, que le fuera remitida con este cuadro, con esta propuesta que algunos consideramos que era importante poder precisar para distinguir entre consumo, autocultivo y tráfico probablemente tal. Le quiero hacer 2 preguntas al secretario. Primero, si ya se incorporó el ministro del Interior, y segundo, si tenemos el informe que le solicitamos a la Biblioteca del Congreso. Sí, señor presidente, por lo que estoy viendo acá, todavía no, el señor ministro no se incorpora. Y tenemos, señor presidente, presente a Juan Pablo Cavada, que es el autor del informe, que está dispuesto a exponerlo brevemente. Había que actualizarlo. Muchas gracias. Sí, efectivamente tenemos acá a la vista el informe de la Biblioteca del Congreso emitido por el abogado Juan Pablo Cavada Herrera, que se encuentra presente. Nosotros le habíamos pedido este informe a la Biblioteca del Congreso porque, tal como recordaba el diputado Gonzalo Fuenzalía, con motivo del proyecto de ley de autocultivo aprobamos hace mucho tiempo, que está en el Senado, se había emitido un informe, pero le pedimos a la Biblioteca del Congreso actualizarlo, precisamente en estos temas, ¿no? Criterios para el sancionamiento del consumo o tráfico de drogas, el derecho extranjero, cuáles eran las distinciones que se establecían. ¿Le parece a los miembros de la comisión que mientras se incorpora el ministro del Interior leemos la palabra al señor Cavada para que explique el informe de la biblioteca? Diputado René Zafirio. Gracias, presidente. Sí, lo que ocurre es que, dado lo clarificador de la exposición de don Claudio Venegas, lo que agradezco, no quisiera perder la oportunidad de hacer 2 preguntitas. Muy bien, adelante. Me parece que ¿Puede ser? Tiene la palabra, diputado Zafirio, aprovechemos. Gracias.
Respecto del cultivo, conozco familias que producen para efectos medicinales para sus hijos, generalmente pequeños, y no tengo reserva respecto ni del número de plantas, ni de los metros cuadrados, ni de si es en maceta, en tierra o es indoor. Tengo dudas respecto de los gramos de tenencia y porte, porque siempre se habla primero de flor seca, con lo cual los volúmenes son aparentemente mucho más grandes. Y en el caso del uso personal adulto se habla de 2.000 gramos y de uso medicinal de 3.000 gramos, y en el caso de la tenencia, siempre flor seca, 40 y 60 respectivamente. La pregunta es la siguiente: ¿eso significa que una persona que la produzca para uso personal o para uso medicinal siempre podría tener en su domicilio hasta 2.000 gramos de flor seca o hasta 3.000 gramos respectivamente, según se trate de uso personal o medicinal, y en el caso del porte 40 y 60 gramos? Porque estoy pensando en la maldad, estoy pensando en aquel que produce para uso medicinal, tiene 3.000 gramos de cogollo de cannabis, y mientras tiene las 10 plantas en exterior a tierra, comercializa 1.000 de los 3.000 gramos a lo que está autorizado, con lo que no supera el límite propuesto, pero tiene la expectativa de poder seguir, volver a completar los 3.000, y nunca va a superar en términos teóricos, digamos, en términos de la ley, los 3.000 gramos anuales. Entonces, él podría tener en el fondo 3.000 gramos siempre en su casa y no transgredir la norma, y estar comercializando parte de esos 3.000 gramos. Insisto, yo no estoy diciendo que eso ocurra, pero podría ocurrir, y estar produciendo paralelamente para completar hasta los 3.000 gramos anuales. Eso, presidente. Gracias. Muy bien, gracias, diputado Zafirio. Por favor, diputado Torrealba también va a hacer una pregunta. Y, perdón, llegó también el diputado Sauerbaum, que está reemplazando a la diputada Paulina Núñez. Bienvenido, diputado Sauerbaum. Diputado Torrealba. Gracias, presidente. Lo mismo las dudas del diputado Zafirio con respecto a la cantidad de droga que se puede almacenar para la producción de aceite. 3.000 gramos son 3 kilos. Pero a mí me gustaría saber cuánto es la productividad que tiene una planta, porque una planta de marihuana me imagino que no está muy cerca de producir por sí sola 1 kilo, y por lo tanto y además saber si Claudio Venegas me puede ayudar, es saber cuánta cannabis se necesita para poder producir un aceite que se use de manera como remedio, de manera medicinal. O sea, me da la sensación de que las cantidades están un poco por sobre la necesidad de producción para generar los aceites. No sé, estoy equivocado. Ahí Claudio me imagino que es especialista en el tema. Gracias, diputado Torrealba. Yo no sé si hay más preguntas a Claudio Venegas en relación a esta propuesta de indicación. Yo tengo una duda, Claudio, y es la referencia a la cantidad máxima anual. Yo entiendo, para que usted lo pueda explicar, que esto es una cantidad referencial, porque cuando nosotros pedimos tener claridad para
los agentes, ¿no es cierto?, que tienen que aplicar esta ley, las policías, el Ministerio Público, etcétera. Yo entiendo que lo que queremos es que en cada oportunidad, frente a la presencia de, por ejemplo, un cultivo de planta en la comuna de Los Vilos, la Policía de Investigaciones tenga claridad respecto de hasta dónde es permitido realizar un procedimiento policial o realizar el decomiso y hasta dónde no. Pero me refiero, o sea, entiendo que eso es en cada oportunidad. ¿Cómo se puede, cuál es la utilidad o no, en este caso, de establecer una cantidad anual que no sé si queda muy claro, por lo menos para mí, y es lo que quiero entender para efectos de los límites en cada operación? Así que le damos la palabra a Claudio Venegas para que pueda contestar estas interrogantes, por favor. Gracias. Activamente posible. Primero que nada, quiero dejarle súper claro, yo no soy un experto en cultivo. Yo soy de esas personas que no tienen talento para el cultivo, ¿ya? Por si acaso. Esto lo hemos reunido más bien de análisis bibliográfico. Segundo punto, entiendo, y así hay una presentación incluso la que yo vi, Daya expuso latamente también sobre estos criterios, el tema de los rendimientos y todo, pero está pensando, para que se haga una referencia, se necesitan 10 gramos de material vegetal para producir un ml de aceite, ¿ya? Y eso alcanza para 10 días, para que tengan una relación de las cantidades, del por qué las cantidades, ¿ya? Estoy tratando de responder como todas las preguntas globales que apuntan más o menos a lo mismo. Segundo, recordar que se trata de límites máximos, ¿ya? Y aquí, y pensando en la gente que anda con la maldad, pero en la que no anda con la maldad, de verdad, no conozco un usuario que no ande con la maldad, que si necesita una planta para satisfacer sus necesidades, llega al máximo. Eso no es la lógica, no es lo natural, digamos, ¿ya? Y en el caso de los usuarios medicinales, las cantidades también están súper determinadas por los requerimientos que tienen de tratamiento. Tercero, ninguna de estas cantidades, y lo dije en la presentación, impide o inhibe fiscalización alguna. Nosotros nunca nos hemos opuesto a que se fiscalice a las personas. A lo que nos oponemos es a las detenciones y al tratamiento criminalizador que hoy día viene esas situaciones. Voy a hablar en términos personales. Si yo tuviera, que no tengo, dicho sea por si acá le aviso, no tengo. Si yo tuviera mis plantas, un cultivo interior como usuario recreacional, ¿ya? Y alguien, porque lamentablemente así ocurre, denuncia y oye que hay olor, qué sé yo, etcétera, no hay ningún problema con que a mí me fiscalicen. Yo no tengo problema con eso. Lo que sí tengo problema es que en base a una denuncia anónima eventualmente, o a que alguien vio y dijo que estábamos acá, que había aquí gente fumando, etcétera, se irrumpan esta casa, me detengan, me allanen, me incauten, etcétera. Eso es lo que estamos evitando, pero no la fiscalización. Incluso en la propuesta que hizo ya, han hecho Mamá Cultiva Fundación Daya, ¿ya? Ellos están, la receta y que este tratamiento sea en el marco de un uso médico, ya de por sí certifica ciertas cantidades. Otro elemento, estos son parámetros internacionales, es para lo que, si me permiten un segundo, es lo que se está usando en México, por ejemplo. La base de cálculo del consumo personal se utilizó la variable de 5 gramos. En Canadá es incluso más alta, ¿ya? Son 27 gramos, perdón, 7 gramos, ¿ya? Diarios, estamos hablando de 7 gramos diarios de cannabis, ¿ya? Por lo tanto, yo sé que de repente para la gente que está menos interiorizada en este mundo pueden sonar a cantidades muy grandes, ¿ya? Y con respecto a la pregunta que plantea pero créanme que están dentro de los parámetros y son máximos, ¿ya? Además, pensemos que con el tema de los 3.000 kilos, la lógica es que cuando uno cosecha, cuando se trata de cultivo en tierra, la cannabis es una planta anual. No es una planta que uno entierra, uno puede estar cultivando varias veces al mes, salvo que sea en indoor. Y ya estamos ya, por eso también le ponemos más límite al tema de los indoor. El indoor, claro, como un tema, se controlan las variables de clima, humedad, tiempo, etcétera, se puede
tener, se puede cultivar hasta 3 veces en el año aproximadamente en un indoor de... Pero por eso también le ponemos tamaño a eso, ¿ya? Pero esto es una cantidad máxima al momento de cosecha. No es que uno tenga, ni se explica que uno tuviera 3 kilos todos los meses. No hay cómo tener 3 kilos todos los meses. ¿Ya? Uno podrá tenerla en un momento, en el momento específico de la cosecha, pero eso es una cantidad que se va reduciendo en el tiempo, ¿ya? Y quiero volver a insistir acá una planta normal, en condiciones normal, puede llegar a dar entre 200 y 250 gramos secos. Ahí hay otra referencia del porqué de estas cantidades y esta relación con los tamaños, ¿ya? Pero yo creo que hay una cuestión que es súper importante volver a decirlo, y lo digo con mucho respeto, pero lo que nosotros estamos pidiendo es que la policía y la fiscalía haga bien su pega. Si hay indicios de tráfico, o de ánimo, intención de tráfico, que se investigue, pero cuando hay indicios objetivos. Y no perdamos tiempo, ni pasemos ya los derechos de las personas, ya en una, como yo la describía la otra vez, una especie de pesca de arrastre que se genera acá, ¿ya? O sea, es un dato a la causa que todos saben, esta típica frase que uno escucha, todos saben dónde se mueven las drogas, todos saben dónde comprar. O sea, si pueden los usuarios hacerlo, ¿ya? Créanme que debieran poder también saber la fiscalía y también saberlo las policías, ¿ya? Entonces, cuando hay antecedentes, nosotros le hemos dicho e insistimos en eso, que se fiscalice, que se controle, que se investigue incluso si es necesario, ¿ya? Lo que estamos tratando de establecer un parámetro para que todos nos ordenemos un poco en esto. De hecho, es más, yo le aseguro que poniendo estos parámetros u otros similares, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que su campo a investigar, sobre el cual usted podría tener dudas, sospechas, porque hay otros indicios, se va a reducir de manera drástica y dramática. Porque la inmensa mayoría de las personas, insisto, que son usuarias y que no están vinculados a tráfico ni microtráfico, ¿ya? No van a hacer abuso de esta situación, ¿ya? Y de hecho, lo expuso ya, ¿cómo se llama esto? Fundación Daya lo expuso, Mamá Cultiva. Nosotros hemos propuesto diversos sistemas y mecanismos de mayor control y regulación. Este es uno más de ellos, ¿ya? Y si bien la situación que le preocupa a algunos es que si tengo 3 kilos, me ocupo 2, vendo 1, etcétera. Bueno, es exactamente lo mismo que pasa hoy. Es exactamente lo mismo. O sea, nosotros no estamos agravando nada. Estamos ordenando una situación que hoy día ya se da. De hecho, lo dramático es que se da con estándares mucho más bajos. Y se le exigen estándares probatorios a las policías en la persecución penal muchísimo más bajos de los que estamos planteando acá. Nosotros no le estamos diciendo, chuta, ese no tiene 3 kilos, tiene 2 kilos 900, no lo podemos tocar. Esto no lo transforma en intocable una persona. Si esa persona tiene 1 gramo, y lo está vendiendo y lo está traficando, esa persona está traficando y vendiendo, es así de simple, ¿ya? Esto no es un criterio de exhibición para los que están por debajo de estos estándares, entonces no pase nada, no se los persiga, sea una especie de carta blanca para traficar. Lo que sí se trata, que la policía y los entes persecutores hagan para que junto con estos criterios de cantidades que tienen que estar ahí a la vista, y otras circunstancias más que están establecidas en la ley, ¿ya? Establezcan a través de investigaciones rigurosas si efectivamente se trata o no de tráfico. Les vuelvo a recordar, en el tema de las detenciones, y volví a hacer mención a eso, tenemos que el 53% de las detenciones anuales por infracción a la ley de drogas es por porte. Y yo también la otra vez ponía sobre el tapete que casi el 90% de las detenciones son por flagrancia, y si bien en todos los delitos ocurre que la flagrancia es más que las investigaciones asociadas en la persecución, acá lo particularmente raro, es que el 53% sea por la falta menos detectable de todas, que es el porte. Porte en pequeñas cantidades, no estamos hablando no estamos hablando de portar 50 kilos en un auto, eso no es porte. Estamos hablando de porte en los bolsillos, porte en la mochila, porte en la billetera, etc. ¿Cómo es posible, ¿ya?, que el 53% de las detenciones sean por porte? Eso no tiene explicación lógica, salvo que efectivamente lo que estamos es hablando de una especie, y lo digo con respeto, pero creo que la figura es bastante clara, de pesca de arrastre en materia de persecución del tráfico y microtráfico, ¿ya?, de dispararle a la bandada. Y sí, caerán 1, pero por cada uno que cae, caen 3 inocentes que no son. Esto, insisto, ¿ya?, establece criterios. Ustedes nos preguntaron,
Esto lo consultamos mucho y permítanme decirlo, les vuelvo a recordar que esta discusión la estamos dando porque nos pusieron encima una discusión para supuestamente combatir el tráfico, y lo que estamos nosotros reclamando es que esa ley, tal como está formulada, lo que va a ocurrir, tal como lo demostramos ya en las sesiones anteriores, que va a terminar cargándole la mano a la persecución contra los usuarios. Lo que estamos tratando es establecer criterios, ¿ya? Si no les parecen estos números, que sería una sesión en sí misma para explicárselo, y creo que debiera estar también explicándolo gente más capacitada que yo en temas experta en temas de cultivo, pero que Daya ya lo hizo, ojo, en la presentación de hace 2 sesiones atrás. Yo tengo esa presentación, está detallado el rendimiento de las plantas, el uso, incluso con los distintos mecanismos de consumo, las distintas formas, etc. Pero quiero volver a insistir en el punto. La situación que hoy día hay es de una discrecionalidad total, y así lo demuestran las cifras oficiales. Ese es el primer punto a establecer. Estas cantidades, lo que estamos llamando es que fueron construidas en base, insisto, legislación comparada, ¿ya? Y si me permiten compartir un documento, si me permite, que es un documento oficial. Claudio, lo que pasa es que voy a tener que interrumpirlo, porque se acaba de incorporar el ministro. ¿Ya? Para terminar, entonces, para que cierre la idea y después igual usted nos va a acompañar al trámite del proyecto. El oficio del cual hice mención, el oficio del fiscal Armendáriz, establecía 5 plantas. Está en un documento oficial en el oficio que les indiqué en la presentación. El fiscal Armendáriz, no Fundación Daya, Utopía, no Revista Cáñamo, no Mamá Cultiva. El fiscal Armendáriz proponía que hasta 5 plantas fueran consideradas, no meritaran ninguna, de parte de la propia fiscalía. El fiscal Armendáriz propone en ese oficio que yo documento 20 gramos. ¿Ya? Entonces, no estamos hablando de parámetros distorsionados, en Uruguay son 6 plantas. ¿Ya? No es un invento nuestro. Créanos que no es nuestro ánimo desordenar más esto, al revés, queremos ordenarlo. Si las cifras no les parecen, podemos discutirla, podemos explicarle, y también explicarle a la Junta de Personas que más expertas que uno, explicarle el rendimiento exacto y preciso. No hay métrica perfecta, eso tengámoslo claro. Lo que no puede ocurrir, y a eso, hacia allá apuntan las indicaciones que hemos hecho, yo prefiero que se me arranque un delincuente, ¿ya? Pero no puede ser que por detener a un delincuente caigan 3 inocentes. Esa ecuación la que en un país con un Estado de Derecho no es razonable. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias a Claudio Venegas, y por supuesto nos va a seguir acompañando el trámite de este proyecto. Muchas gracias por la propuesta y por las aclaraciones. Le damos la más cordial bienvenida al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, don Víctor Pérez Varela. Bienvenido, ministro. Ya nos había adelantado su jefe de gabinete, Gonzalo Arenas, que tenía que incorporarse más tarde por una reunión con el presidente de la República. Era muy importante, en el parecer de la comisión, poder recibir la opinión del ministro del Interior respecto de este proyecto, que el Ejecutivo además ha calificado con discusión inmediata, antes de comenzar la votación en particular del proyecto. Así que, sin más dilación, le ofrezco la palabra, ministro. Bienvenido. Muchas gracias, presidente. Saludar a las diputadas y diputados presentes, a los asesores y a las personas invitadas. Sin duda, este es un debate relevante, un debate que tenemos que dar. Escuchaba con atención a don Claudio Venegas, porque sin duda eso es algo que tanto en el gobierno como en la Cámara de Diputados, en el Senado, se tiene que dar un debate, y hay diversas instancias y proyectos presentados en esta materia, y creo que es fundamental que ese debate se concrete en las instancias adecuadas, porque yo quisiera dar una breve, y disculpándome por el atraso, un poco cuáles son los objetivos de este proyecto, cuál es el propósito de este proyecto, que es en primer lugar fortalecer el combate frontal al narcotráfico y al crimen organizado. Yo creo que ese es, a nuestro juicio, digamos, el objetivo primordial sobre el cual queremos generar los énfasis más importantes. Es el crimen de las personas que se organizan para delinquir, que se organizan para traficar, que se organizan para traer la droga, digamos, a distintas partes de nuestro país, y fundamentalmente ese combate destinado a debilitar
con medidas claras a debilitar, a limitar la capacidad económica de los miembros de estas organizaciones criminales. Hemos generado en el último tiempo acciones contra las bandas porque muchas veces anteriormente lo que nos preocupaba era lograr sacar la droga, confiscar la droga, pero las organizaciones seguían actuando, incluso dirigidas desde la cárcel, y cada vez tenían más patrimonio, cada día con más autos, cada día con más propiedades y por lo tanto con una capacidad para poder montar operaciones que verdaderamente son extraordinariamente perjudiciales para el país. Por lo tanto, esos elementos, a nuestro juicio, nos gustaría poder conocer las opiniones de los señoras y señoras diputados en esta área, porque es debilitar el patrimonio de las organizaciones criminales. ¿Y cómo se hace eso? A través de mecanismos de enajenación temprana y comiso por equivalencia, fiscalización de compras por medio de la unidad del análisis financiero. Aquí hemos detectado permanentemente un uso de recursos, un uso importante de operaciones financieras que tienen que ser detectadas a tiempo, y por eso incorporamos en estas normas la unidad de análisis financiero para poder generar las alertas que nos permitan a esas organizaciones criminales, a esas bandas, digamos, que trafican y por lo tanto transfieren grandes cantidades de dinero, poderlas ubicar tempranamente. Pérdida también de los beneficios otorgados por diversos ministerios, particularmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a las personas que sean condenados por estos delitos que están claramente tipificados en el artículo 1, 2 y 3 de la ley 20.000. En segundo lugar, y esto es una de las cuestiones que tenemos una especial preocupación, se crea una nueva figura delictual y se perfeccionan otros tipos penales. En este contexto se incorpora el nuevo tipo penal relativo al consumo de drogas sin consentimiento. Se eliminan en la legislación los conceptos de calidad y pureza y se establecen normas destinadas a aumentar la respuesta positiva respecto a conductas que vulneran la integridad de los menores de edad. No es castigar al menor de edad, no es castigar el consumo, sino que el que promueve, que lleva adelante estas acciones para destruir esa integridad en los menores de edad. Y finalmente, se fortalece la institucionalidad encargada de la investigación y control, como la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la adicción y el alcoholismo. Creo que en eso de rehabilitación el énfasis está dado verdaderamente en que uno considera víctima de estas organizaciones criminales. Se amplía la cantidad de entidades que pueden realizar el protocolo de análisis químico, se amplía el catálogo de actividades reguladas y se dota mayores atribuciones de vigilancia a la Subsecretaría del Interior respecto a precursores químicos y sustancias químicas esenciales destinadas a la fabricación de drogas ilícitas. Se faculta la destinación de los bienes incautados a las unidades policiales. Se amplían las facultades de Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol para destinar los recursos del Fondo Especial constituido con los bienes y valores decomisados a programas de prevención y rehabilitación contra la drogadicción y el alcoholismo, y se entrega a Carabineros la función de acopio y destrucción de las sustancias ilícitas. Una de estas normas para nosotros es extraordinariamente importante. Por ejemplo, días atrás me tocó conocer, digamos, toda una operación de una banda que funcionaba desde Santiago, pero que puso territorialmente toda su accionar en la región de O'Higgins, donde había comprado viviendas, donde había comprado caballos, donde había comprado vehículos. Todo estaba relacionado con la acción desde O'Higgins, de la región de O'Higgins, para actuar y traficar en Santiago. Su patrimonio confiscado era 2.000, 3.000 millones de pesos en recursos monetarios, más vivienda, más vehículos. Destinar esos recursos a la prevención a nosotros nos parece, digamos, y a la rehabilitación, nos parece que hoy día eso no es posible directamente. Por lo tanto, creemos que estas disposiciones legales son verdaderamente importantes. Para concluir, queremos decir que esta política pública busca aplicar todo el rigor de la ley en quienes conforman estas organizaciones delictivas, colocando especial acento en acciones destinadas a limitar su capacidad económica, en forma de combatir frontalmente al narcotráfico y al crimen organizado. El objetivo no es castigar a personas inocentes, no es castigar a quien consume, es al que verdaderamente
actúa y genera una capacidad económica para delinquir. Y por eso es muy importante que lo que queremos decir también con la misma franqueza, no busca endurecer las penas asociadas al consumo de drogas. No hay ninguna norma que alguien pueda decir que estamos endureciendo las penas asociadas al consumo de drogas, ni tampoco tiene una regulación con respecto al uso de marihuana para fines medicinales, situación que se aborda en otro proyecto que está actualmente en tramitación de la Comisión de Salud del Senado en su segundo trámite constitucional, y creemos que ahí podríamos generar el esfuerzo de destinar para tratar este tema. Cuando se habla de la necesidad de regular sobre el uso medicinal de la marihuana, quiero decir con todo respeto que no es función de este proyecto, porque este proyecto tiene otro propósito. Yo llamo a las organizaciones, a los diputados y diputadas a hacer el esfuerzo en el proyecto que está en esa Comisión de Salud del Senado, y también que se ha discutido en la Comisión de Salud tanto en la Cámara de Diputados como también, reitero, que está en el momento del Senado. Y es un tema que aún está en discusión, por lo que este debate yo lo centraría y le pediría a los diputados y diputados que nos centremos en organizaciones criminales, en las bandas que se han ido construyendo para el narcotráfico, y hacer el esfuerzo en los proyectos que están en la Comisión de Salud por el tema del uso medicinal de la marihuana, donde ya se han escuchado diversos técnicos, tenemos los informes de personas especializadas en esta materia, y sin duda serán los diputados y los senadores las que tendrán que resolver sobre esto. Aquí es el combate a las organizaciones que trafican con drogas. Y eso a mí me parece que lo correcto que es el análisis que íbamos a hacer. Y por lo tanto, solicitamos vuestra ayuda, digamos, la ayuda de los señores y señores diputados, para que podamos construir en el debate que ustedes tengan un proyecto eficaz, eficiente, para enfrentar a las bandas y a las organizaciones del narcotráfico, que es el objetivo fundamental de este proyecto. A mí no me escapa que hay otras derivadas de esta situación, no hay duda. El tema del uso medicinal de la marihuana está presente, pero yo los llamaría a usar lo que ya ha discutido la Cámara de Diputados, lo que ya está discutiendo el Senado, incluso podría resolverse más rápidamente que incorporar en un proyecto que tiene un objeto y un propósito absolutamente diferente y distinto. Así que, señor presidente, reiterarme disculpas por el atraso con que tuve que llegar a esta reunión, pero me parecía muy importante, antes que ustedes empiecen a votar y a discutir en particular este proyecto, reiterar cuál es la visión que el Ejecutivo tiene, cuál es la visión que el Gobierno tiene, cuál es el propósito que nosotros queremos darle a este proyecto, y no generar desviaciones que a lo mejor nos van a debilitar una de las cuestiones que, a mi juicio y a juicio del Gobierno, es esencial en el día de hoy: enfrentar a las bandas, a enfrentar a las organizaciones criminales que generan grandes fortunas, que generan poderío económico a través del tráfico de la droga. Y por eso el patrimonio de estas bandas, el patrimonio de estas organizaciones es fundamental, y espero que en el debate, señor presidente, podamos enriquecer estas normas, podamos mejorar estas normas, para que verdaderamente el objetivo y el propósito que les he enseñado verdaderamente tenga una mejor expresión en una legislación que sin duda tiene el imperativo moral de ser eficaz. Gracias, presidente. Muchas gracias al ministro del Interior, Víctor Pérez. Vamos a ofrecer la palabra a los diputados y diputadas para que puedan hacer consultas al señor ministro. En primer lugar, el diputado Marco Ilavaca. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio al señor ministro. Qué bueno tener al ministro pudiendo conversar respecto a una temática que ya hemos planteado de manera casi unánime al interior de esta comisión respecto a su relevancia. Creo que es fundamental, señor ministro, poder efectivamente desarrollar un ataque sin ningún grado de duda respecto al tema del narcotráfico en general. Va a encontrar en eso el apoyo unánime de esta comisión.
porque el narcotráfico hoy día está destruyendo las familias más humildes de nuestro país y se está tomando las poblaciones de cada una de nuestras comunas. Y en eso, sin ningún doblez, yo digo que el narcotráfico tenemos que atacarlo con la mayor fuerza posible, insisto, y en eso no tengo ninguna duda. Pero sí, señor presidente, por su intermedio, tengo algunas dudas respecto a algunos temas que ya hemos tratado al interior de esta comisión. Y me gustaría también conocer la opinión del ministro, sobre todo partiendo con el tema de el artículo 5º del artículo 4º del proyecto de ley respecto al concepto de calidad y pureza de la droga, ¿ya? Creo que ahí tenemos un punto conflictivo, señor ministro. Cuando hablamos y eliminamos el concepto de calidad y pureza, podemos encontrarnos con una situación bastante extraña y de hecho alguno de los invitados, un científico que estuvo dentro de las primeras audiencias dijo, oye, hay droga que un grano de azúcar puede llegar a matar 50 a 100 personas. Esa persona, al eliminar el grado de pureza o calidad, claramente podría ser entendida como microtraficante, cuestión que no lo es. O por ejemplo, aquella persona que teniendo pequeñas dosis logra generar con otros aditivos gran cantidad. ¿Qué tipo de daño a la salud pública se genera en ese tipo de situaciones? Yo creo que allí hay un tema. Y yo sé que se ha presentado cierto problema respecto a la interpretación jurisprudencial respecto a este concepto, pero creo que tenemos que ser capaces de mejorar ese artículo en particular, logrando complementar el grado de pureza y calidad de la droga, que yo no soy partidario de eliminar el concepto, con el tema de la cantidad, pero eliminar absolutamente de partida la calidad de pureza creo que es un error. Segundo, señor presidente, yo creo que respecto al uso medicinal de la cannabis, que por lo menos yo lo voy a defender también, creo que es un tema que podemos abordar ahora porque no es justo que se esté a través de normas que deben ir bien orientadas al ataque del narcotráfico, seguir criminalizando a aquellas personas que hoy día ocupan, en particular la cannabis, para mitigar el dolor. No es posible seguir sancionando a madre, familia, viviendo todo un proceso de criminalización que al final del día la Corte Suprema lo absuelve. Es decir, se metieron a su casa, allanaron, policía hizo un procedimiento, Ministerio Público lleva adelante un juicio, se va a juicio oral, y la Corte Suprema, en definitiva, los absuelve. Y eso es mal gasto de recursos públicos. Entonces yo creo que ahí tenemos un punto que hacernos cargo para efectivamente y de manera eficiente atacar el tema de fondo que es el narcotráfico. Lo tercero, señor presidente, dice relación con algo que también señaló aquí tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones respecto a las inversiones que se deben desarrollar sobre los laboratorios, el cuidado y la determinación de la calidad de la droga. Y ambas policías, y yo se lo hice presente al director nacional de Senda en su oportunidad, él dijo, las policías están para acatar lo que dice el gobierno, yo comparto efectivamente ese criterio final, pero el punto es que las policías señalaron con mucha claridad de que ¿por qué no mejor invertir respecto a lo que hoy día tenemos? Es decir, potenciar el trabajo del ISP y vamos a tener un gasto menor al tercio de lo que en definitiva hoy día se está presupuestando. ¿Por qué cargar a Carabineros o Carabineros de la Policía de Investigaciones con acciones que podrían complejizar el escenario actual? Yo creo que ahí debemos potenciar el trabajo, insisto, del ISP. Y lo último, señor presidente, también manifestar mi preocupación respecto a la ejecución de los bienes incautados antes de tener una sentencia definitiva, porque ahí se puede correr un riesgo, ¿ya? Se puede correr un riesgo y ahí yo creo que necesitamos analizar con mayor detalle esa norma en particular. Pero respecto a lo demás, presidente, mano dura al narcotráfico, una guerra desatada a estas personas que se están aprovechando de nuestro país y que están destruyendo la sociedad chilena. Gracias, presidente. Diputado Marco Ilavaca, ofrezco la palabra a los miembros de la comisión.
Sí, yo quería también sumarme a la inquietud del diputado Vilavaca. Ministro, tenemos muy claro que hay un proyecto que despachamos en la Cámara de Diputados hace un tiempo, que ahora está en la Comisión de Salud del Senado, que es el proyecto de cultivo seguro y que regula el autocultivo. Lo que pasa es que la inquietud que han planteado muchos diputados, que han hecho una propuesta muy concreta, respecto de esta distinción, y que es la que está explicando el psicólogo Claudio Venegas, tiene relación con que uno de los aspectos de este proyecto del Ejecutivo es aquel que precisamente establece, para los efectos de distinguir entre el consumo y el tráfico, innovaciones en elementos relativos a la pureza y a la calidad de la droga para hacer esa distinción. Eliminando la cantidad. Entonces, de ahí que legítimamente, y por supuesto tiene que ver con las ideas matrices del proyecto, algunos parlamentarios han hecho su propia propuesta como una contribución al debate para que esa distinción, particularmente el caso de la cannabis, que es el caso más controvertido, sea muy claro. Me refiero a la cannabis y sus derivados, precisamente para facilitar la labor de los agentes de la policía, del Ministerio Público, de los tribunales de justicia. La Corte Suprema hace mucho tiempo le viene pidiendo al legislador, a nosotros, poder establecer una distinción clara. Tuvimos una exposición muy interesante en el mismo sentido de parte del ex ministro de la excelentísima Corte Suprema, Lamberto Cisterna. Entonces, creemos que es importante tener ese debate acá. Lo más fácil para nosotros sería postergar ese debate, dejárselo al Senado o a una comisión, pero queremos hacer una contribución en el marco de este debate a que todos los agentes que tienen que aplicar la ley tengan claro que hay que ser, como dice el diputado Vilavaca, muy duro con los traficantes, pero por lo mismo hay que distinguir cuando estamos en presencia de consumo personal o de autocultivo. No sé si hay más preguntas de los miembros de la comisión para el ministro. Ministro, le doy la palabra para que pueda contestar la inquietud. Muchas gracias, presidente. En el tema del uso de la marihuana, yo por lo menos tengo la impresión, pero indudablemente me someto a las decisiones que la comisión tenga, que la Cámara ya hizo este debate y este debate hoy día está en el Senado, por lo tanto tenemos un grado de avance mucho más importante para resolver ese tema. Tenemos un proyecto en segundo trámite y este es un proyecto que está en primer trámite, que tiene a lo mejor un recorrido distinto. En segundo lugar, creo que a lo mejor para salvar esa situación en este proyecto, el inciso tercero del artículo 4 podría ser una buena fórmula, digamos, para perfeccionarlo y mejorarlo en lo que respecta, que son los consumos más individuales y el uso. A lo mejor un aporte en ese sentido me parece que sería adecuado. Y en tercer lugar, con respecto a la pensión del diputado Vilavaca, nosotros lo consideramos lo importante de este proyecto es lograr normas que generen eficacia en el combate a las bandas y a la organización del narcotráfico. Si este es un tema que de una u otra manera puede ser objeto de discusión, nos parece que absolutamente opinable, no creemos que sea fundamental para el objetivo, así que estamos abiertos a las indicaciones y a las discusiones que se den al interior de la comisión de esta Cámara, porque verdaderamente lo que creemos que es fundamental aquí es dotar normas penales, instrumentos de investigación y de combate y de destrucción del patrimonio de las bandas. Cuando una banda, una organización criminal empieza a traficar, puede que en determinado momento se le decomise la droga, pero no su red de negocios, no su estructura, digamos, y por lo tanto puede seguir y va aumentando su patrimonio, empieza a tener un poder que en determinado momento lo vemos en algunas ciudades del país, en algunas comunas del país, empieza a tener un control sobre y un poder sobre incluso
autoridades y de amenaza y acciones coercitivas. Por lo tanto, ese es el propósito. Normas, digamos, como lo que plantea también el diputado Labaca en el sentido de si será bueno o no será bueno que se pueda enajenar lo que se confisca antes de una determinada resolución. Nosotros estamos abiertos, digamos, a discutirlo, porque el propósito final es el que les he mencionado. Por lo tanto, nosotros estamos abiertos a la discusión en particular que haga la comisión para contribuir con indicaciones si son absolutamente necesarias y si podemos hacer un debate sobre lo que es el consumo privado, como es el consumo medicinal, a través de una norma como la que está, mejorar una norma como que está diciendo el tercero u otro de este proyecto de ley. Estamos absolutamente abiertos, presidente, puesto que nuestro objetivo central es el combate a las bandas, a las organizaciones y poder destruir el patrimonio, limitar y destruir el patrimonio que ellos van configurando, porque la experiencia indica que la sola confiscación a veces de la droga no destruye la banda, no utiliza la banda, no aísla la organización, sino que esta puede seguir funcionando y realizando otros hechos ilícitos. El patrimonio es el que les da la capacidad para actuar, y hemos conocido y tenemos muchas evidencias que ustedes le pueden preguntar tanto a la Policía de Investigaciones como a Carabineros, incluso a Gendarmería, como bandas incluso que tienen personas detenidas y condenadas en situación de prisión preventiva, siguen actuando y siguen dirigiendo, producto que su patrimonio no ha sido tocado. Por lo tanto, la acción sobre el patrimonio de las organizaciones criminales a mí me parece que es fundamental, y todos los demás temas estamos absolutamente abiertos a discutirlo y analizarlo, y estamos seguros que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados va a contribuir a tener, digamos, una legislación que verdaderamente sea eficaz para ese propósito. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Le voy a ofrecer la palabra al diputado Sebastián Torrealba, que también quería hacerle una pregunta. Gracias, presidente. Saludarlo, ministro, y la verdad que concuerdo con usted en su primera locución, que tiene que ver con la lógica de centrarse en la persecución del narcotráfico y el crimen organizado en este proyecto. Y creo que es necesario tratar de alguna forma, y ojalá a través de una conversación franca y con un acuerdo, de desmarihuanizar el proyecto, porque creo que aquí el objetivo central es la persecución de los narcotraficantes y el crimen organizado. Pero claro, aquí hay unas indicaciones que quizás pueden agregar valor, quizás pueden dar elementos objetivos para poder partir la otra discusión, que la creo igual de relevante, pero es lo que finalmente es el foco, porque está destruyendo familias. Y yo he hecho un par de indicaciones, ministro, que se las comenté en su momento, y me gustaría saber su opinión con respecto a dos cosas. La persecución de al requisarle bienes al crimen organizado o a bandas de narcotráfico, es necesario, creo yo, también el cortar el flujo de dinero, porque finalmente el crimen organizado y sobre todo el narcotráfico sobreviven gracias al flujo de dinero, al flujo caja efectivo, en el fondo, que tienen los narcotraficantes. Y aquí yo he puesto indicaciones que tienen que ver con eliminar o regular la forma en cómo se envían giros al extranjero. He conversado y conozco casos dentro de mi distrito en donde están instalados carteles extranjeros y que lo que hacen es, a través de muchísimas personas, enviar giros al extranjero y así lavar plata rápidamente, y por lo tanto es una suerte de micro lavado de dinero el que se hace, y hay una indicación con respecto a esto, ministro, y me gustaría saber qué es lo que piensa usted. Y por último, con respecto a cuando Investigaciones o Carabineros hace un allanamiento de un lugar, se requisan drogas, armas y dinero en efectivo, es importante que sea obligación de la persona que se le hizo ese retiro de dinero que demuestre de dónde viene ese dinero, y no sea la obligación del Estado demostrar que ese dinero tiene un origen ilegal. Y por lo tanto,
creo que son dos cosas importantes con respecto al crimen organizado y narcotráfico, que es básicamente el cortar el flujo de dinero. Estas dos indicaciones la hemos conversado con otros diputados de la comisión, la diputada Pamela Giles también está de acuerdo conmigo en eso, y creo que es importante que avancemos también en eso. No sé qué usted piensa sobre esas indicaciones, pero sobre todo tratar de llegar a un acuerdo aquí en la comisión para desmarihuanizar el proyecto y enfocarnos en lo importante que es el ataque contra el narcotráfico y el crimen organizado. Gracias, diputado Torrealba. Le pedí al secretario que averigüe cuál es la razón por la cual están llamando de la sala. Sí, es que a veces llaman para homenajes, entonces, para pedir una precisión. Entonces, para poder terminar, démosle la posibilidad al ministro del Interior de poder contestar las preguntas. Ministro. Gracias, presidente. Perdón, ministro, un segundo, diputado Vilavaca. Sí, solamente es que cuando intervino el ministro, si bien mostró apertura para poder tratar varios temas, no hizo referencia respecto a esta obligación o el establecimiento de laboratorios para las policías y poder potenciar, en vez de la policía, tener un gran organismo nacional que ya existe y destinar los recursos hacia allá. Respecto a todo lo demás, insisto, presidente, total disposición para atacar al narcotráfico con todas las fuerzas posibles. Gracias. Gracias, diputado Vilavaca. Ahora sí, ministro, tiene la palabra. Gracias. Respondiendo al diputado Vilavaca, ya en la ley de presupuesto del presente año y está en plena ejecución laboratorios criminalísticos para la policía de investigaciones de primer orden, digamos, de primera magnitud, que ustedes pueden conocer y van a conocer dentro de muy poco ya su aplicación, y dentro del presupuesto del 2020 también fortalecer en la policía de investigaciones laboratorios de esta naturaleza, puesto que creemos que algo que ya se había diseñado años atrás, nosotros hemos continuado, digamos, fortaleciendo esa área, básicamente en la policía de investigaciones. Y con respecto a lo que plantea el diputado Torrealba, efectivamente, el diputado Torrealba nos hizo llegar, digamos, las indicaciones que compartimos, que porque la primera era el tema de transferir recursos desde el país a otro, digamos, es un instrumento que hemos detectado se utiliza, es un instrumento que está cada día más en práctica y con distintas fórmulas para eludir el control de las distintas instancias, tanto chilenas como de otros países. Por lo tanto, a nosotros nos parece esa indicación, si es necesario, digamos, patrocinarla o colocarla, digamos, en el tema de la urgencia, nosotros estamos absolutamente disponibles para llevar exactamente la misma predisposición a la segunda indicación que señaló el diputado Torrealba, porque creemos que van en la línea del combate hacia las organizaciones. Hoy día, con los avances tecnológicos, con el desarrollo tecnológico del país, todas estas bandas realizan verdaderamente utilizan una serie de medidas a las cuales siempre vamos a tener que estar muy atentos, y por lo tanto los instrumentos que tenga el Ministerio Público y las policías para poder buscar en esa área sensible sobre esa materia. Respecto particularmente de la segunda indicación que hablaba el diputado Torrealba, hemos hecho consultas al Servicio de Impuestos Internos para ver qué mecanismos, digamos, se podrían utilizar para transformar el peso, verdaderamente el peso de la prueba en la investigación criminal hacia el origen. Y hay una serie de normas de nuestro Código Tributario que me permitirían, y creemos que eso, sin necesidad a lo mejor de modificación o alguna modificación a lo mejor menor, poder ser aplicada tanto por el Ministerio Público en la investigación y en las querellas, para que los tribunales sean los que verdaderamente establezcan ese elemento. Presidente. Muchas gracias, ministro. Están llamando a votar, así que vamos a tener que terminar la sesión y vamos a empezar a votar, en particular la próxima sesión y las indicaciones. Muchas gracias, ministro, a todos nuestros invitados por haberse cumplido el objeto de la sesión. Gracias, presidente, y saludo a todos los diputadas y diputados.